Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo, trayendo un fanfic misterioso, con terror y suspenso. Espero que les gusten y créditos para sus diversos creadores, y darle me gusta y suscríbete. Yo me retiro, que tengan un buen día, tardes o noches, los vemos, chao. Capítulo 13. Luchando con el trauma. El camino a casa tras la cita con el psicólogo fue más incómodo de lo habitual, mucho más que los trayectos del colegio a la granja. Pero no por las razones equivocadas. Simplemente era incómodo porque ahora intentaban estar más cerca y atentos que antes. Insisto, el simple hecho de pensar que las cosas han salido de forma diferente es escalofriante. Especialmente los padres, ¿cómo os sentiríais ahora sabiendo que vuestro hijo o hija estuvo en una situación que casi les cuesta la vida por culpa de algún desgraciado? Solo quiero que te lo imagines, al menos una vez, no es nada agradable, ¿verdad? Es increíble lo que esta familia ha tenido que soportar, no solo teniendo en cuenta los acontecimientos recientes, sino también mucho antes, durante las a menudo difíciles infancias de los padres. Que esto ocurra es simplemente la gota que colma el vaso. Chloe seguía histérica y devastada, como mencioné antes, ante la idea de que las cosas acabaran de otra manera. Imagínate, tuvo que contenerse todo el camino a casa, donde finalmente rompió a llorar. Su marido, como siempre, se quedó a su lado para consolarla. Entendía su dolor porque, como buen padre, él también lo sentía, pero intentaba ver el lado positivo de las cosas. Era la primera vez en mucho tiempo que la veía llorar tan devastada. Chloe, no deberíamos haberles quitado la vista, no debería haberlo hecho, ¿por qué tuve que ser tan negligente? ¿Qué clase de madre soy? No deberíamos llamarnos padres cuando lo mínimo que hacemos es cuidarla, dijo entre sollozos y lágrimas, abrazando a su marido. Igneous. Querida, deja de culparte. Esto no fue culpa tuya. Sé que nuestras hijas pueden ser impulsivas y perder el control, pero es parte de crecer y ser una niña. Como dijo el médico, nadie tiene la culpa salvo a ese psicópata que lo secuestró, y estas son cosas que no podemos evitar, así que por favor, cálmate. Intentando consolarla mientras le acariciaba suavemente la mejilla con la suya. Chloe, ¿cómo esperas que no me sienta culpable? No eres consciente de todo lo que ha pasado. No es solo esto, pero todo lo demás, la depresión de Pinkamena, el acoso constante que sufría en el colegio, las veces que se sentía sola y sin apoyo, no darles esos lujos a nuestras hijas, el tiempo que desaparecía durante horas, y ahora esto, dime, ¿qué clase de padres somos? Por buenos padres, ni en 1.000.000 de años, y esto lo demuestra. Ahora, por nuestra culpa, estarán traumatizados para siempre. Vivieron una situación a la que ningún pony se acostumbra a ver morir a otro de forma tan cruel, así que dudo mucho que alguna vez lo superen, mientras olfateaba y gimiendo. Somos tan incompetentes que necesitamos la ayuda de otra persona, eso por sí solo demuestra que no servimos para nada, no estamos preparados para ser padres. Igneous. No digas cosas así. La abraza y la abraza, recibir ayuda de otros no nos convierte en incompetentes ni malos padres. Tener un ayudante amable siempre es esencial, por eso existen las niñeras, o en estos casos, los psicólogos, para ayudar. Ninguno de nosotros es perfecto, pero siempre hacemos lo mejor por nuestras niñas. Sé que tienes miedo por ellas, y eso es bueno porque son nuestras hijas, y demuestra que eres una gran madre que se preocupa, porque hay madres en el mundo que no merecen ser llamadas madres, porque no les importan sus hijos en absoluto. Se mira a los ojos y se seca las lágrimas, mira el lado bueno, están aquí vivos y completamente sanos, eso es lo único que importa. Somos una familia unida que discute todos los días, y nada en este mundo va a romper ese vínculo familiar y el amor que sentimos los unos por los otros.
dijo Igneous, intentando darle un giro positivo a la situación. Cloudy. Lo entiendo, cariño, pero aún así me siento mal, solo no quiero que sean felices y tengan un futuro seguro y exitoso. Sé que mis chicas son fuertes, lo sé, pero no dejaré de preocuparme por ellas. Igneous. Ser padre nunca es fácil, cariño, solo tenemos que seguir peleando como siempre. Si pudiéramos mantener esta casa en pie en tiempos difíciles, podemos con todo. A pesar de actuar con optimismo, dijo una gran verdad. Se quedaron allí, abrazando y posiblemente rezando para que las cosas mejoraran o para que siguieran superando estas situaciones. Sus hijas son lo único que más les importa, y lucharán solo por ellas. Mientras tanto, al otro lado de la misma granja, Marble y Limestone fueron a ver a sus hermanas, o más bien, a buscarlas. Después de la sesión de terapia, pudieron observar mejor el comportamiento de sus hermanas. Aunque estaban intrigados y sorprendidos, seguían preocupados, especialmente después de ver a su madre y a su padre tan histéricos y con esa misma expresión. Quizá la señal más reveladora de la inquietud de las otras hermanas era su completo silencio, su aparente distracción o su desatención a su entorno. Maul, en particular, a pesar de su habitual falta de expresión, nunca antes había mostrado una actitud tan fría y callada. Y Pinkamena, bueno, ver su apariencia original también les dejó asombrados. Marble. Tenemos que hacer algo por ellos, no me gusta verlos así. Exclamó preocupada, caminando junto a Limestone. Limestone. Lo sé, yo también. Odio admitirlo, pero, sin la química de los cuatro juntos, la casa se siente apagada y aún más lúgubre de lo que ya es. Con los cuatro juntos, todo tenía emoción y significado, especialmente Pinkamena. Marble. ¿Sí? Cuando le salió la cutie mark, cambió nuestras vidas a todos. Eso dio esperanza a esta familia, me dio esperanza a mí. Limestone. Vamos a darles vida. No van a quedarse como tumbas para siempre. Hagamos que hablen, les guste o no. Marble. Te apoyo, hermana. Los buscaron por toda la casa y, curiosamente, no los encontraron allí como pensaban, lo cual es raro porque casi nunca se les ve fuera cuando no están haciendo nada fuera. Pero lo pensaron lógicamente durante un tiempo y dedujeron que en realidad no estaban allí. Rockville es un lugar bastante grande, así que era fácil esconderse en ciertos sitios para tener privacidad, y había uno que destacaba más que los demás. El contenedor de maíz. Fueron directamente allí, y como dos cabezas valen mejor que una, su intuición era más fuerte. Y vaya que tenían razón. No les costó encontrarlos. Estaban justo allí, como sospechaban, juntos, quizá hablando de lo ocurrido. Piedra caliza. Pinkamena. Maul. ¿Todo en orden? Maul. Oh, sois vosotras hermanas. Si todo está bien, puedes pasar. Respondió Maul, hablando con más frialdad de lo habitual. Era como si algo la hubiera perturbado, haciéndola casi retraída, aunque fuera un poco. Marble. Solo esperamos no molestarle. Pero estamos preocupados, ¿de verdad están bien? Maul. Sí, no te preocupes, solo fue un susto, no es nada. No tienes nada de qué preocuparte. Por su tono, sabían que las cosas no iban nada bien. De hecho, parecía que preferían evitar el tema de conversación, lo cual era comprensible. Pero si no explicaban la razón, las otras hermanas seguirían acosadas por esta duda existencial. Como he dicho, psicológicamente no estaban nada bien. Limestone. Está bien si insistes. Pero si necesitan hablar con nosotros, simplemente tienen que, Maul. No quiero hablar de ello, por favor. Lo que pasó es pasado, y lo único que importa es que estamos bien. Maul le interrumpe, intentando que dejen el tema. No tenía malas intenciones al actuar así. Estaba tan molesta que lo mejor para ella era no darle vueltas a ello. Lo siento, hermanas, pero no puedo hablar de esto ahora. Solo necesito descansar un poco. Nos vemos, chicas. Maul se va, dejándolas solas con Pinkamena.
Definitivamente estaba traumatizada, pero parece que está intentando superarlo por sí misma sin ayuda de nadie. Por doloroso e incómodo que fuera, tenían que respetar su decisión y su espacio personal. Apenas notaron que el pelo de su hermanita Rosa caía, como siempre, salvo que su tono de piel seguía siendo vibrante, como si sus personalidades triste y alegre se combinaran al mismo tiempo. Pero ese detalle era menos importante para la piedra caliza y el mármol. La pequeña niña Rosa estaba completamente en silencio, mirándolos, luego bajó la vista al suelo incómoda. Limestone. Sabemos que todavía tienen miedo por algo que pasó, es obvio cuando lo noto en alguien, y sé que Maud intenta ocultarlo, pero ahora es evidente, sé que a veces puedo ser arrogante, pero sois mis hermanas y siempre me importaréis. Pero si tampoco quieres hablar de ello, está bien, lo entendemos. Exclama al acercarse a ellos, mostrando una actitud inusual y demostrando que realmente tiene un gran corazón y se preocupa profundamente por sus seres queridos. Pincamena. No, no te preocupes, admito que estaba aterrorizado, no hay duda de eso. Pero lo que dice Maud es verdad, lo que importa es que estamos bien, y solo necesito descansar por ahora. Como Maud, prefería evitar el tema y seguir con su vida como si nada hubiera pasado, pero el mayor problema es que es mucho más sensible y, como la conocemos, reprimir estos problemas solo empeorará su salud si no habla de ello con los demás. Apenas lograron decirle algo a Sicho, y tiene que ser mucho más que unas pocas explicaciones. Lo que más le afectó de esa situación fue la tortura y muerte de Sweet. Le afectó más fuerte de lo que puedes imaginar. Y presumiblemente, eligió no contarle a su médico el evento más traumático. Mientras se retiraba, Marble de repente tuvo una idea muy interesante y buena, que pensó que podría ayudar en esto. Marble. Oye, si hablar no ayuda, prueba a hacer tus magdalenas porque siempre te ayudan en los malos momentos, ¿te acuerdas? Limestone. Es cierto. Por una vez, estoy completamente de acuerdo con Marble. Solo alguien como tú sabe hacer buenos cupcakes, y eso ayuda a que tus niveles de tristeza se sientan mal. Pincamena. Quizá, jejeje. Exclama con una pequeña sonrisa, indicando que le parecía una gran idea. Pero cuando se gira, vuelve a esa misma expresión de desánimo, porque duda de que pueda funcionar. Pero no pasa nada por intentarlo. Se quedaron solos, mirándose la cara, como era comprensible, antes de volver hacia la salida cuando ella se fue. La esperanza es lo mínimo que tienen que perder, y deseaban poder recuperarse. Poco después, nuestra pequeña Rosa empezó a hacer sus preciadas magdalenas tal y como Marble le había recomendado. De hecho, si no hubiera sido por su sugerencia, no habría recordado ese detalle importante. Los cupcakes la han salvado muchas veces. Eran una necesidad. Aparentemente todo iba muy bien, ya que estaban saliendo perfectamente y sin problemas, preparándolos de una manera muy humilde y generosa. Solo necesitaba añadir un poco de nata especial para darle ese toque colorido y cremoso y así saber más rico. Y para eso, tuve que coger el cuchillo de mantequilla. Si hay algo que no quiero ver, es un cuchillo, y si te lo preguntas, no he usado cuchillo en todo este tiempo, ni siquiera para la mantequilla. Para eso, uso una cuchara para verter una buena cantidad más fácilmente. Pero para algo así, era necesario un cuchillo. Cuando fue a recogerlo para esto, se detuvo casi al instante. La miró fijamente. Mirando fijamente ese pequeño cuchillo insignificante, que ni siquiera es afilado, porque está hecho para la mantequilla. Pero sigue siendo un cuchillo, o más bien, un arma. Era tan patéticamente absurdo y ridículo, pero de alguna manera no podía alcanzarlo. Se quedó paralizada, mirando el objeto metálico posado precariamente sobre la mesa, sintiéndose incómoda solo de mirarlo. Solo necesitaba recogerlo para terminar de hacer sus magdalenas, algo tan inocente que no haría daño a nadie, pero no podía. Algo la frenaba.
Él miró fijamente, durante largos segundos que parecieron minutos eternos, negándose a apartar la mirada de cualquier cosa en el mundo, su mirada fija únicamente en ese objeto, seguía mirándolo y mirándolo aún más, y aún más. Hasta que de repente ocurre algo. No sabía si su imaginación le estaba jugando una mala pasada, o qué demonios acababa de pasar. Pero no entendía por qué, en un abrir y cerrar de ojos, en cuestión de milisegundos, vio una mancha roja y líquida en el objeto metálico. Una mancha roja que pronto se dio cuenta que era. Y eso no es todo. Segundos después de ver esa alucinación, empezó a surgir algo más, sugiriendo que su mente estaba jugando cruelmente una mala pasada a su salud mental. Un grito muy profundo y prolongado, casi como un lamento lleno de dolor y sufrimiento, comenzó a oírse de fondo. Poco a poco, ese grito se hacía cada vez más fuerte, aparentemente audible por todas partes, y la pobre niña, con una expresión notable de miedo y confusión, pronto identificó a quién pertenecía ese grito. Era de Pinkamena. Ese dulce, genial, Sweet. Escuchó los gritos de su amigo fallecido, no tan simples y normales. Eran exactamente como ella cuando sufría y agonizaba por culpa de ese asesino, como si toda esa escena macabra se reflejara y repitiera aquí y ahora, y los sonidos se hicieran cada vez más fuertes hasta resonar en sus tímpanos. Incluso podía sentirlo en su propia carne y, si era posible, en su médula. Desde los gritos y llantos hasta los sonidos de las puñaladas, absolutamente todo en aquel evento resonaba dentro de ella, haciendo que su pequeño corazón latiera con fuerza y su respiración se volviera entrecortada. Ella no lo sabía, pero sufría un trastorno de estrés postraumático, posiblemente esquizofrénico, lo que le hacía creer que estaba oyendo y viendo cosas. Pobrecita. Pero la peor parte de este episodio fue cuando esa cara psicópata que también la traumatizó apareció en un abrir y cerrar de ojos justo delante de ella. Dejó escapar un gemido y dio un salto hacia atrás asustado, porque sentía como si esa cosa venía hacia él, y no solo eso, sino que la oyó perfectamente riéndose justo en su cara. Pero era una risa diabólicamente asquerosa y aterradora. Eso la hizo tropezar y chocar accidentalmente contra el armario, tan fuerte que fue suficiente para que algunos objetos que estaban allí arriba cayeran al suelo, haciendo mucho ruido y alboroto. Eran todo tipo de cubiertos. Y entre ellos había cuchillos, muchos de ellos, y estos eran cuchillos de verdad, grandes y afilados para cortar carne fácilmente, tan parecido a como recordaba el cuchillo de Teodoro, porque era exactamente un cuchillo de cocina. Esto fue la gota que colmó el vaso. La pobre chica, al ver eso, no pudo contener su miedo, rompió a llorar y gritó: Pinkamena. Ah, mamá. Se acurruca en posición fetal mientras grita y llora a pleno pulmón. Su miedo venía más de la imagen traumática que de lo que podría haber pasado si esos utensilios le hubieran caído encima. Era tan absurdo, pero a la vez triste e injusto que esto le hubiera pasado a él. Los gritos alertaron a todo el reparto, que inmediatamente acudió en su ayuda, especialmente a la madre que, por miedo, fue más rápido para ver qué le pasaba a su hija. Cuando por fin lo vieron, se quedaron más que sorprendidos. Cloudy. Pinkamena. Corre hacia su hija para que la ayude, con mucho cuidado para no pisar un objeto filoso y hacerse daño. Cuando la tiene entre sus cascos, la aparta y la abraza con fuerza. ¿Estás herida, cariño? Oh, mi pequeña. Busqué alguna herida o algo que indicara que estaba gravemente herida, pero tras una revisión exhaustiva, me di cuenta de que, por suerte, no estaba herida. Empecé a consolarla porque seguía llorando, sospechando que había tenido demasiado miedo. Pinkamena solo lloró y abrazó a su madre para protegerse. Ni siquiera se atrevió a explicar lo que había pasado porque, pobrecita, sentía que no merecía la pena. El padre también lo comprobó y sospechó lo mismo. Igneous no se hizo daño, creo que simplemente se asustó mucho cuando cayeron esas cosas. Quizá tropezó y chocó accidentalmente contra el armario, haciendo que todo se viniera abajo. Qué peligroso, será mejor que pongamos esas cosas en un lugar más seguro.
No estaban del todo equivocados al decir que la razón de su llanto era porque tenía mucho miedo. Pero no era por los objetos que caían. Era otra cosa que ni ella misma podía explicar, y por eso pensó que no valía la pena, porque seguro que no creerían semejante tontería. Es realmente triste que un niño no pueda explicar algo que le molesta, simplemente porque no sabe cómo explicarlo, y acabe pareciendo ridículo, pensando que miente. Aunque los padres no conozcan toda la historia, Maud podría entenderlo e intuirse más o menos lo que podría haber pasado. Por eso decide abrazarla y consolarla. Es un pobre angelito que ha sido corrompido hasta tal punto que necesita ser protegido. Y aunque todo se calmó, Limestone y Marble eran aún más sospechosos. Si ya estaban intrigados y tenían una extraña sensación sobre lo que les estaba pasando a sus hermanas, ahora lo estaban aún más. Sabían que no era normal que alguien que podía hacer cupcakes tan ejemplares como Pinkamena tuviera un accidente terrible de repente. Algo no cuadraba, y seguirían teniendo esa duda hasta que alguno decidiera hablar. Esa noche las cosas iban a ser muy curiosas. Toda la familia, sin excepción, dormía, ya que había sido un día muy largo y caótico por lo que habían vivido. Pero sabemos muy bien lo que ocurre cuando alguien experimenta un trauma tan profundo que es difícil de olvidar y que afecta su vida diaria. ¿Qué consecuencias tendrá esto durante la noche, o más bien, en las primeras horas de la mañana? Exacto, pesadillas. Lo peor de las pesadillas es que no tienen reglas, ni horarios, ni piedad, y pueden golpear a cualquiera en cualquier momento. Y los niños suelen ser los que sufren las peores pesadillas. Pinkamena estaba a punto de experimentar por primera vez lo que significa un terror nocturno. Y aunque no podíamos ver con qué soñaba, solo ver su actitud era más que suficiente para saber que no era algo agradable. Todos nos movemos mucho mientras dormimos, y eso es perfectamente normal, pero quienes sufren pesadillas, como Pinkamena, lo hacen de forma rígida y brusca, empezando por la cabeza y luego por el resto del cuerpo. Y la señal más evidente de que alguien tiene pesadillas es cuando empieza a gemir y balbucear cosas ininteligibles. Algo le molestaba mucho, hasta el punto de que respiraba demasiado rápido y empezó a sudar. Pinkamena. No, 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 por favor, no, 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 déjala en paz, no, no. Hablaba con más claridad, pero sus palabras carecían de contexto y se iba poniendo cada vez más agitado. Y como compartía cama con sus hermanas, su balbuceo e inquietud podían despertarlas en cualquier momento. Y eso fue exactamente lo que pasó. Se dieron cuenta de lo que estaba pasando y tuvieron que encender la luz, y rápidamente se asustaron al verla así, porque esto nunca les había pasado antes. Marble. ¿Qué le pasa a Pinkamena? ¿Qué le está pasando? Estaba muy preocupado porque no entendía la razón de sus reacciones, ni siquiera sabe qué son las pesadillas. Pero afortunadamente, la mayor de las cuatro, Maud, sí lo entendía. Maud. Solo tiene pesadillas, nada más. Tenemos que despertarla rápido. Empieza a sacudirla rápidamente, esperando que despierte cuanto antes. Oye hermanita, despierta, por favor, despierta. Despierta, Pinkamena. Tardó varios segundos, pero al final, la pequeña Rosa se despertó sin problemas. Aunque lo hizo de repente y casi gritando, sorprendiendo a los demás con su reacción. Además de estar agitada y sudorosa, parecía muy pálida y su pelo casi despeinado. Parecía casi pobre. Marble. Hermanita, ¿qué pasa? Maud. Tranquila, pequeña, ahora estás aquí con nosotros. Le da un gran abrazo y le acaricia el pelo para calmarla, porque incluso siente como le late el corazón con fuerza. Pero lo que viene después pone a los demás en orden para preocuparse demasiado por lo que ya les preocupaba. Pinkamena. Estaba muriendo de agonía, no la dejaría morir, él seguía torturándola y yo no podía hacer nada, la mató, él la mató y yo no pude ayudarla. Maud. SHHHSHHH, no pienses más, fue una pesadilla, ahora estás aquí conmigo.
Cuando Mármol y Piedra Caliza escucharon esas palabras, bueno, no puedes imaginar cómo reaccionaron, porque impactar y preocuparse ni siquiera empieza a describirlo. Imagina ver a un amigo o familiar, a quien siempre habías visto como normal y completamente sano, hasta que, de repente, tiene estos síntomas y reacciones extrañas. Esto solo aumentó la intriga y la desesperación. Algo iba mal con Pinkamena, y solo Maud sabía qué era, pero ninguna de las dos quería decir nada. Y eso solo empeoró la situación. Es increíble que un evento así siga causando daños y consecuencias duraderas a medida que pasan los días. Y si te lo preguntas, bueno, claro, obviamente después de esto ninguno de los cuatro pudo dormir tranquilo, especialmente Pinkamena, y en mayor medida. Al día siguiente, temprano por la mañana, llevaron a sus hijas al médico de nuevo. Si es necesario llevarlos todos los días para ayudarles a superar este momento difícil, merecería la pena. Como se mencionó antes, Sicho ya ha tratado a pacientes traumatizados por este asesino, y casi todos eran ponis que no estaban directamente implicados, es decir, no eran víctimas directas, sino indirectamente, debido al trauma causado por una escena o evento particular que involucraba al hombre. Pero la cuestión es que, hasta ahora, no tienen idea de que Pinkamena y Maud son víctimas del mismo individuo, ya que no se molestó en preguntar por su identidad. Estaba más centrado en tratar a estas potrancas. Era cierto, cualquiera podía ser víctima, incluso si no estaba siendo atacado. Compasión de los más sensibles. Sicho. Déjame decirte algo, Maud. La primera vez que conocí a Pinkamena fue para ayudarla a superar un periodo de depresión infantil. La depresión infantil es una de las más difíciles de tratar, pero hay una forma mejor de superarla más rápido. Hablar. Para eso estamos aquí, para hablar y escuchar, pero eso se aplica a cualquier pony. Si hablas con tus amigos y familiares de confianza, créeme, será más fácil. Entiendo que puede ser difícil. Nadie dijo que fuera fácil, y puede que sientas que es mejor guardártelo para ti para siempre. Pero mira a Pinky. Ella logró superar un periodo muy difícil de su vida hablando, porque así fue como conocimos sus preocupaciones, y sé que funcionará contigo. Podéis hacerlo juntos. Dame la oportunidad de escucharte. Esperando una respuesta de ambos, solo recibe silencio y esas miradas llenas de duda y preocupación. Como psicólogo, entiende que si esto está ocurriendo, es porque no es tan fácil como uno imagina. No es la primera vez que se enfrenta a problemas de esta magnitud, así que suspira, se acerca a ellas y coloca un casco delantero en el hombro de cada chica, haciéndolas mirarle a la cara. Hagamos algo, dice. Propongo un trato. Dime todo lo que necesites decir sobre tus preocupaciones, y te prometo, con el casco al corazón, que tus palabras no saldrán de esta habitación. Todo lo que digas se queda aquí, en esta habitación, y será un secreto entre los tres. Nadie más tiene que saberlo. Es una promesa de amigos, y los buenos amigos saben guardar secretos. Adelante, expresa lo que necesites decir sin dudar, llora, grita o enfádate, lo que haga falta para sentirte mejor. Una vez más, el gran doctor interviene en sus vidas para salvarlos, y ahora es el turno de Maud de ser ayudada, porque si ya lo hizo con su hermana pequeña, ¿por qué no iba a funcionar con ella? Es la pureza encarnada en forma de pony. Gracias a sus palabras y a su forma de expresarse, los pequeños se sentían muy tranquilos y llenos de confianza. Se miraron, y su sola mirada decía mucho, en este caso, confirmando el punto de psicosis. Aferraron sus cascos, como las hermanas inseparables que eran, y luego se enfrentaron a él de nuevo, listas para desatar todo lo que habían estado guardando dentro. Un rato después de que pasaran casi 2 horas desde que terminó la sesión, con diferencia la más larga que habían tenido, y después de que los pequeños se fueran, los padres estaban más intrigados de lo habitual por el tiempo que el médico tardaba en atenderlos. Claudie. Bueno, doctor, ¿cómo están nuestras hijas? Sicho. Sinceramente, fue más difícil y complicado de lo que esperaba, por eso tardé más de lo que esperaba.
Sin entrar en demasiados detalles de lo que pasó, seguiré diciendo que vuestras hijas son las ponis más afortunadas del mundo. Y como mencioné antes, lo mejor es que ambos pasaron por esa prueba y ninguno estaba solo. El apoyo entre hermanas es muy especial, especialmente cuando se trata de ayudarse mutuamente en estos momentos difíciles. Los niños comprenden las cosas más rápido e intensamente que el adulto promedio, por lo que muchas de las cosas que sienten o experimentan pueden dejar una huella duradera y ser más difícil de olvidar. A menudo decimos que, por ser niños, son muy inocentes y no entienden ciertas cosas, y por eso a menudo se asustan, por falta de información. Para nada, no son tan ignorantes. El instinto les indica cuando algo les molesta o simplemente les incomoda. Saben lo que está bien y lo que está mal. La mente de un niño es tan compleja como llena de enorme potencial, y por eso a menudo decimos que los niños son un misterio. Es realmente increíble. Estaba narrando más o menos lo que Maud y Pinkamena le habían explicado, lo que le dejó bastante perturbado e intrigado. Por eso, evita mencionar los detalles y solo proporciona un contexto más general para una mejor comprensión. Solo sabe que los padres vieron a sus hijas asustadas y de pie sobre unos cadáveres, pero que ninguno sabe realmente qué pasó allí. Para ser sincero, no estoy del todo seguro de cuánto tiempo llevará esto, pero lo que sí puedo decirte es que deberías estar orgulloso de ellos. Además de ser las potrancas más afortunadas del mundo, son las más valientes que he visto nunca, porque no todo el mundo es capaz de soportar eso, y ni siquiera tienen el valor de hablar de ello como lo hicieron. Cloudy. Es como si hubiéramos retrocedido en el tiempo, parece que fue ayer cuando trajimos a Pinkamena para tratar su depresión infantil, y ahora está lidiando con un trauma igual que Maud. Casi nunca nos hablan de ello. De hecho, ni siquiera nos dijeron que Pinkamena sufría de pesadillas. Marble me lo contó antes de venir a verte. Que yo recuerde, nunca ha tenido pesadillas. Sicho. Ya veo, también hablamos de eso en la sesión. Es normal que a veces los traumas sean tan intensos que el subconsciente recrea esos momentos durante los sueños, y eso ocurre sobre todo cuando estás bajo mucho estrés. Si hay algo que puedo decir sobre esto, es que al menos veo que Maud está intentando superar estos traumas por sí misma. Lo noté en su actitud. Quiere pelear y olvidarse de ello cuanto antes. Pero con Pinkamena, es más difícil. Ella es mucho más sensible y puede que haya sido la que más sufrió, y lo he notado por todo lo que me contó en detalle, lo cual me preocupó mucho. Ni siquiera quiso darme detalles sobre su agresor, y lo entiendo. Dudo que alguien así quiera recordar de nuevo a la persona que la hizo sufrir tanto y es responsable de que sea como es. Todo lo que quieren es olvidarlo. Así que por eso te pido mucho que la apoyes, y Maud hace lo mejor que puede. Muchos niños realmente querrían tener una hermana protectora como ella. Cloudy. Sé que nada de esto habría pasado si no hubiéramos estado distraídos, y sé que no deberíamos culparnos por esto, pero es nuestro deber como padres cuidarlos si fuimos realmente irresponsables. Siento que si el destino nos impone estos castigos, es porque nos lo merecemos por ser tan negligentes. Igneous. Para ser sincero, cuando los vi en esa situación, casi me da un infarto. A veces no puedo dormir cuando recuerdo cuánto tiempo estuvieron mis hijas atrapadas en ese lugar con ese cabrón. Hicimos todo lo posible para que Limestone y Marble no vieran nada mientras los guardias ayudaban a Pinkamena y Maud. Y tenía tantas ganas de pegar a alguien, porque alguien que hace eso a dos niñas pequeñas no merece el perdón de nadie. No puedes llamarles ponis. Si dependiera de mí, iría tras el culpable y lo dejaría hecho polvo, pase lo que pase, pero aquí estoy, por mis hijas, y eso importa más que nada. Sicho. Y lo entiendo perfectamente. No te culpo por pensar así. Si yo fuera padre y descubriera que alguien ha estado secuestrando y abusando de uno de mis hijos, tampoco estaría en mis cabales. Pero como has dicho, lo que más importa ahora es que estás aquí apoyándoles, y nada de esto es culpa de nadie más que de la persona que les hizo daño, porque esto podría haberle pasado a cualquiera en cualquier momento.
por ahora, cuentan con tu apoyo total, y sé que tú puedes hacer lo mismo. Hace una breve pausa antes de continuar, observando cómo asienten en respuesta a lo que dijo. Sé que esta pregunta puede sonar extraña y no es un buen momento para hacerla, pero tengo curiosidad por saber. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser el responsable? Igneous. No tengo ni idea, y ni siquiera sabemos si realmente es macho o femenino. Lo único que sabemos es que los guardias buscaban a alguien sospechoso, y así fue como acabaron en esa casa. Cuando fueron a comprobarlo, no había nadie, salvo la escena del crimen y, por supuesto, nuestras hijas. Cloudy. De verdad que no lo sé, y no sé qué clase de monstruo haría eso a dos criaturas tan dulces. Simplemente no entiendo cómo pueden existir personas así. Siente un mal presentimiento cada vez que recuerda eso. Sin embargo, al recordarlo, empieza a recordar algo interesante. Aunque ahora que lo pienso, uno de esos guardias me enseñó una foto de un tipo que buscaban. Tenía la melena roja, piel naranja amarilla, sin cutie mark, parecía tener entre 20 y 22 años y ojos verdes. Y también noté que era un unicornio, lo cual me parece bastante extraño. No sé qué haría un unicornio en Aplelosa, y mucho menos por aquí. Puede que sea el psicópata, pero sinceramente no puedo asegurarlo. Eso es todo lo que sé. Sicho. Un unicornio naranja amarillo con melena roja y sin cutie mark. Ya veo. Permanece pensativo ante esta revelación, porque aunque no había muchos detalles, eran más que suficientes para dejarle pensativo. Además, su expresión sugiere que eso le resulta bastante familiar. Pero algo le dice al médico que está seguro de saber quién es. Pero por ahora, no va a sacar conclusiones precipitadas. Cloudy. ¿Y te diste cuenta? La melena de Pinkamena ha vuelto a la normalidad, ya no es la peluda de su nuevo look, es la recta que siempre ha sido desde que nació. Y su actitud es como Igneous. Es como si hubiera vuelto a su antigua personalidad, la Pinkamena de antes. Cuando la llevamos a Aplelosa, era completamente diferente a como estaba después de aquel incidente. ¿Le afectó tanto a mi chica? No puede ser. ¿Qué opinas, doctor? Sicho. Ah, ¿sí? Bueno, para ser sincera, no estoy del todo segura, pero si lo que quieres es que Pinkie vuelva a ser la vieja alegre, simplemente hazla feliz como siempre lo has hecho. Ya sabes cómo va. Exclama con una pequeña sonrisa, solo para ser positivo y optimista. Aunque ese detalle del cambio abrupto de personalidad y apariencia física podría explicarlo, hasta ahora no puede sacar una conclusión válida sin haberlo estudiado primero, así que se ceñirá a una hipótesis. Pero lo que sí es seguro es que su cambio genérico es curioso e increíble. Al cabo de un rato, la familia de 4 se fue a casa, dejando a Sicho más pensativo que nunca sobre todos esos detalles. Probablemente empezará a investigar la situación por su cuenta, porque realmente ha despertado la mayor intriga de su vida hasta ahora, la verdadera identidad del asesino. Insisto, escuchar los detalles que Cloudy le dio parece hacer que partes de su cuerpo reaccionen, como si esto le sonara familiar, y eso solo hace que su interés crezca aún más. Como si esto fuera más grande de lo que pensamos. Poco después de la visita al psicólogo, y tras una larga sesión de reflexión, al volver a casa, Maud toma la iniciativa de ir con sus hermanas a hablar con ellas. Maud, os debo una disculpa a los dos. Sé que fui bastante arrogante, frío y terco contigo, pero lo que nos pasó es tan horrible que no deberías saberlo, y me sentí incómodo teniendo que mencionarlo contigo aquí porque sabía que estarías haciendo preguntas y estarías aún más preocupado. Estaba tan preocupado por protegerla que no tuve el valor de decir nada, así que por favor, lo siento, exclama, explicando con un sentimiento de culpa y remordimiento, queriendo que sepan cuánto lamenta haber actuado así. Limestone. Bueno, ya era hora, porque yo planeaba dividir la cama en dos para que vosotros dos pudierais quedaros en vuestro mundo y nosotros en el nuestro. Dijo, algo molesta pero usando su humor habitual, porque al menos se alegraba de que Maud hubiera entrado en razón y le hubiera respondido. Marble.
Tranquila, Daisy, cálmate, solo queremos ayudar y por eso estábamos preocupados. Maud, estoy bien, no te preocupes por mí. Lo que me preocupa es nuestra hermanita Rosa. Todavía está un poco afectada por lo que pasó, y eso ha apagado su chispa de felicidad. Sin esa chispa, la familia no será tan alegre como antes. Volveremos a esos momentos de depresión que no nos gustan. Tenemos que ayudarla. Al fin y al cabo, ella también nos ayudó mucho, y es lo mínimo que podemos hacer por ella. Y no puedo hacerlo sola. Limestone. Si crees que después de ignorarnos y rechazarnos, vamos a ayudar a Pinkamena a recuperar esa felicidad que dio chispa a esta familia, déjame decirte, por desgracia, tienes toda la razón. Marble. Sí, la ayudaremos, solo dime qué tenemos que hacer. Maud. Somos sus hermanas, y sabemos mejor que nadie lo que es mejor para ella. Y ahí van, hermanas al rescate, las verdaderas mejores amigas de Pinkamena. Mientras tanto, en la soledad de su propia habitación, nuestra querida Pinkamena yacía boca abajo en la cama, dibujando algo en un papel. Mantuvo esa misma expresión desanimada, pero esta vez más tranquila. Había liberado todo lo que necesitaba de su sesión con su psicóloga, sin saber que eso la hacía sentir mucho mejor, en el sentido de que ya no sentía tanta presión en el pecho para sentirse abrumada. Pero seguía sintiéndose algo mal, por supuesto. Para distraerse, empezó a dibujar, y lo que dibujaba era a la vez hermoso y triste. ¿Por qué? Sencillo. Estaba dibujando a su querida amiga fallecida, Apple Sweat. El primer miembro de la familia Apple que había conocido, y posiblemente el mejor que había conocido, por todo lo que había hecho por ella. La dibujó exactamente como la recordaba. Solo así nunca podría olvidarla. Además de esa manzana, también se dibujó junto a ella, ambas rodeadas de todo tipo de dulces y un hermoso arco iris sobre ellas. El mensaje era clarísimo a primera vista. Pinkamena. Lo conseguí, amigo mío, he derrotado al monstruo y estoy pidiendo salir a la luz para ir al arco iris, he conseguido la victoria tal y como querías. Ojalá estuvieras aquí, pero sé que ahora estás en un lugar mejor, donde puedes verme y protegerme cada día, solo quiero que sepas que nunca me rendí, amigo mío, y aunque nunca te vuelva a ver, nunca te olvidaré, exclama con una sonrisa adorable y dulce, pero al mismo tiempo, las lágrimas empiezan a fluir. Era la primera vez que perdía a alguien cercano, y realmente le dolía profundamente. Tal es su cariño por su amiga que abraza su propio dibujo mientras las lágrimas le corren por la cara. En ese estado, nada la motivaba a perseguir sus pasiones. Intentó superarlo, pero fue muy difícil. No era partidaria de la violencia, pero anhelaba que ese maldito asesino recibiera su castigo, para que Equestria pudiera ser el lugar colorido con el que siempre había soñado, y no uno oscuro. Tiene un gran potencial. Es solo una niña pequeña, pero se convertirá en alguien muy especial. Hará temblar incluso a los más fuertes, pase lo que pase. Esto es solo el principio, solo tenemos que esperar a que se dé cuenta. Solo tiene que pasar por unas cuantas etapas. Del drama al terror. Del horror a la locura. De la locura a la desesperación. De la desesperación al sufrimiento. Del sufrimiento a la ira. Y de la ira a Pinkamena. Levantó la cabeza, percibiendo algo a su alrededor. Pero era porque estaba tan absorta en sus propios pensamientos, porque lo que oyó fue a su hermana mayor hablándole desde la puerta. Maud. Hola Pinkamena, ¿estás bien? Pinkamena. Oh Maud, hola jejeje, bueno, no sé, quizá podría ser, no lo sé muy bien, no sé cómo sentirme, ni siquiera me siento motivado para hacer magdalenas y otras cosas, siento que tengo un bloqueo que no me deja hacer nada, ni siquiera las cosas que más me gustan, quiero, pero no puedo, mientras ella mira al suelo, lista para rendirse y quedarse callada. Maud. Sí, hermanita, lo entiendo, y por eso quiero enseñarte algo. Solo será por un segundo. ¿Qué dices? Pinkamena. Vale, está bien, no tengo nada que hacer, así que vale.
deja lo que está haciendo y sale de la habitación con su hermana mayor, que le ofrece su casco para guiarla. Mientras camina, dejando que su hermana la guíe. Oye Maud, quería decirte algo, he estado pensando, después de todo, tenías razón en lo que dijiste. Actúo como un tonto, soy hiperactivo y desobediente, soy demasiado impulsivo y solo pienso en divertirme, todo lo que he hecho es traer problemas a esta familia, y por mi culpa casi nos mata, mi nueva actitud es un problema para todos, solo quiero que sepas que a partir de ahora no volveré a desobedecer, no volveré a comportarme así, y mantendré la calma como siempre. Siente que la razón de todos estos problemas es precisamente esa. Su nueva actitud, la de alguien feliz y con ganas de divertirse. En otras palabras, siente que su talento especial es más una maldición que un don, y que casi les mata. Es bastante triste imaginar que así debe ser como se siente, que lo que la hace feliz es un problema para los demás. Pero la realidad es que Maud piensa de forma diferente. Maud, no, hermanita. Soy yo quien debería pedir perdón, porque sinceramente, ni yo ni nuestros padres somos quienes deciden lo que hay que hacer para ser feliz. Y quizá has sido desobediente y nos has dado muchos problemas. Pero eso es parte de quien eres ahora, y sé que no quieres hacer cosas malas que nos preocupen. Quizá no todo el mundo se acostumbre a tu nueva personalidad, pero ese eres el verdadero tú, el que te define y te dio ese talento especial. Esa marca de belleza que tienes es prueba de ello, y desperdiciar ese talento solo hará que todo por lo que has luchado sea inútil. Tu talento es hacer felices a los demás, y eso te hace feliz a ti, y no quiero que mi hermanita esté triste. Dicho esto, llegan a la habitación donde él le muestra lo que quiere mostrarle. Al ver lo que ocurre, muestra lentamente una expresión de asombro y abre la boca asombrada por lo que está ocurriendo. Al parecer, sus hermanas se encargaron de crear una decoración similar a la que se veía en el contenedor. Era mucho más simple y menos detallado, pero lo que importaba era el detalle. Pero lo que realmente era especial estaba sobre la mesa. Eran magdalenas. La dulce salvación. Maud, nuestra hermana pequeña, a la que queremos, realmente los adora. Dice mientras la invita directamente a la mesa, mostrándole los cupcakes. Limestone. No es que quiera presumir, pero sé que a mi hermana pequeña le encantan estas decoraciones. Ella dice esto mientras le ofrece un globo lleno de helio con un hilo. Marble. Y sé que a mi hermana pequeña le gustan las sorpresas. Dice, entregándole una flor sencilla pero hermosa. Parecía un gesto muy bonito y sencillo, pero en realidad era una flor de broma. Justo cuando la tomó, un segundo después un chorrito de agua salpicó su cara. Maud, Limestone y Marble. Y los chistes. Mientras los demás se reían, ella se quedó atónita por la sorpresa inesperada. Y con todos estos detalles, el resultado fue más que hermoso, una risita increíble, adorable, dulce y coqueta, típica de ella. Pincamena. Ay jejeje, qué buen chiste, qué bonito gesto de vuestras hermanas, has hecho todo esto por mí. Limestone. Por supuesto, querida, tienes que sonreír y no tener esa cara tan larga que tienes, vas a parecer una moña. Dime, ¿quién quiere una magdalena? Cuando le ofrecieron uno de estos, la pequeña Rosa se emocionó con el gesto y, sin dudarlo, lo agarró con sus pezuñas diminutas. Y sin pensarlo dos veces, dio un bocado muy inocente pero apasionado, saboreando el manjar como solo ella sabía. El sabor era tan rico y delicioso como lo recordaba. Todo ese azúcar, la suavidad, el crujiente, la nata, el dulce de leche, la sensación de hormigueo, etc. Todo en esa dulzura despertaba algo en ella, y eso era lo que la hacía. Pinky, me encantan los cupcakes. Exclamó alegre y enérgica tras haberse acomodado cómodamente. Su aspecto y actitud cambiaron abruptamente, volviendo a la esponjosa y alegre Pinky Pie, y sus hermanas expresaron su alivio con un largo suspiro. La misión fue extremadamente exitosa, más de lo que imaginaban, así que su satisfacción fue extraordinaria. Maud, genial, pero no estamos olvidando algo. Marble.
Sí, música, música, música. Decidieron ir al tocadiscos y poner algo de música para crear ambiente. Pinky, vamos a celebrarlo. Ella salta de alegría, mostrando que estaba muy motivada y lista para divertirse. Mientras tanto, las hermanas solo podían mirar con satisfacción y orgullo como su hermanita se convertía en la pony feliz y alegre, que era la primera vez que consiguió su cutie mark. Y no había mejor manera de devolver esta ayuda que celebrar con ellos. Bailaban, jugaban, comían y bebían, todo eso lo hacían en una fiesta infantil, todo gracias a estas heroicas hermanas. Marble. Lo conseguimos, vuelve a estar feliz, su chispa ha vuelto. Maud. Sí. Si hay algo que aprendí del Dr. Sicho, es que la mejor terapia para la tristeza y la depresión es una sonrisa. Y si Pinky está contenta, nosotros también. Y vaya que tenía razón. Si tienes curiosidad, bueno, un tiempo después de que llegaran los padres, se dieron cuenta de la sorpresa inesperada. Encontraron a sus hijas divirtiéndose jugando al tren en medio del baile, una tras otra. Ver eso, especialmente ver a Pinkamena feliz de nuevo y divirtiéndose con sus hermanas, fue más que un alivio y motivo de orgullo. Para un padre, ver felices a sus hijos, y sentir esa felicidad él mismo, es una sensación única como ninguna otra.